Bienvenidas a Charla entre Amigas, un espacio para conocerte, para encontrarte, para crear tu nueva versión y sobre todo expandir nuestra mente y descifrar y conocer cosas que casi nadie te platica y que aquí lo vamos a platicar. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, digamos un poco profundo, y es el desafío a la muerte. ¡Wow! Qué increíble es cuando alguien te está diagnosticando, el médico, que te vas a morir y que te quedan pocos meses de vida, y desafiar eso y decir, yo quiero vivir, no me importa lo que me dijeron, y durar años de vida. Y para eso tenemos dos invitadas muy especiales. Nos acompaña Eva, muchas gracias. Y Ruth, gracias. Bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias por estar aquí. Platíquenos un poquito, porque sé que han vivido este tipo de experiencias, sobre todo tú, Ruth, y también Eva. Y tu esposo. Sí, Platícale allá en casita lo que viviste con tu esposo, lo que le diagnosticaron los médicos y cómo fue tan positivo, energético y desafiante que con todo y lo que le dijeron que se iba a morir, vivió y mucho. Sí, bienvenida, Lisette. Platícanos. Sí, muchas gracias, Lisette. Sí, a ti. Mira, sí fue momentos muy difíciles porque al principio le dijeron que simplemente era hepatitis, pero hicieron más estudios más profundos y le hicieron el estudio del antígeno, que es con lo que detectan el cáncer, y lo tenía a más de 500. Dicen que cuando es más de 500 es cáncer seguro. Pero no sabían en qué parte lo tenía el cáncer. Wow. Hasta que le detectaron en los primeros estudios que era cáncer y le hicieron otro estudio que se llama endoscopía, y es donde le detectaron en qué órgano del cuerpo lo tenía, y era en páncreas. ¡Wow! ¡Qué delicado! Y le dijeron, y nos dijeron a los familiares, que ese cáncer no se salvaba a nadie, que era y que estaba en la etapa terminal, que tenía 3 meses de vida. De plano, así le diagnosticaron. Entonces, nos fuimos a otra institución, otros médicos, claro. Le volvieron a hacer a los 3 meses, le hicieron otra vez los estudios y volvió a salir con cáncer en páncreas. No había ninguna duda que era cáncer de páncreas. Comprobado y reafirmado. Wow. Entonces, a él lo operan por lo de la hepatitis. Se le estaba regando la bilis en el organismo y por eso ya tenía ictericia. Entonces lo operan y el médico dijo, como el tumor de páncreas va a crecer, le va a tapar la entrada de los alimentos. Y entonces esos 3 meses de vida que le habían pronosticado, había que luchar cuando menos para que viviera con calidad. Ellos le llaman calidad de vida. Si ellos no actuaban rápidamente, se iba a morir antes, porque al taparse la entrada de los alimentos, pues ya no sobrevive. No procesas, claro. Entonces, al operarlo de la vesícula, le hacen una operación aparte de conectarle intestinos con estómago para que cuando creciera este tumor en páncreas, tuviera entrada al estómago los alimentos. Estuvo internado como 15 días dándole alimento líquido solamente durante 15 días. Los labios nada más se le medio mojaban porque no podía tomar líquidos ni agua. Wow. Entonces el alimento se lo pasaban por venas. Era intravenoso el alimento. Pero no era por la vía de la boca. Mira, perdón que te interrumpa, esto que estás hablando es muy delicado y es impactante, pero ahora dinos un poquito cómo se sintió él emocionalmente cuando le dijeron la noticia, le diagnosticaron, a ver, en casita te dicen, te vas a morir en 3 meses.
¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasó por su mente? Como lo operaron pronto, él dijo, adelante con la operación. Él no sabía que esa operación no le iba a funcionar. Cuando regresa a casa a seguirse recuperando, ya entonces sí estaba consciente que era muy grave el cáncer que tenía y dijo, yo no me voy a morir. Wow. Y voy a comer bien y me voy a poner a caminar porque ya el estómago no le ayudaba para digerir los alimentos. Entonces él agarraba y se iba a caminar. Y regresaba a la casa y el ejercicio lo hacía mañana, tarde y noche. Y en la casa, ya en la noche no salía a caminar, pero en la casa caminaba lo largo que pudiera y las veces que le tuviera dar la vuelta a la casa. Y eso hizo que empezara a digerir los alimentos. Wow. Y entonces me dijo un día, no estés triste ni estés llorando, porque yo no me voy a morir. Quisiera interrumpir porque conozco a Ruth, tuve la fortuna también de conocer a su esposo, ahora ya murió, pero yo lo que quería recalcar aquí muy importante, que él tenía muchas ganas de vivir y a pesar de haber sido una enfermedad terminal, lo que lo inspiraba y lo que él tenía era que tenía 2 hijas chiquitas de 5 años. Ruth se los va a contar con más detalle. Entonces, eso fue, yo creo que fue su detonador para decir, yo vivo porque vivo. Y ahí es donde viene la parte de Ruth, que también muy interesante. Es lo que dijo, yo no me voy a morir porque mis hijas me necesitan. Tenían 5 años. Chiquitas. Y gemelas, ¿no? Sí, exacto. Wow. Entonces dijo, yo no me voy a morir porque ellas me necesitan. Y le empezó a caminar poco, pero lo hacía. Terminaba hasta sudado, porque él físicamente pues estaba muy agotado de la enfermedad, la operación. Y de todo lo que vivía emocional, mental y físico. Entonces, me encanta. Él se propuso que él le iba a luchar por seguir viviendo. Wow, me fascina todos estos temas. Allá en casita, quiero que sepan que lo más importante es la mentalidad. La mente. Para salir adelante. Si tú estás pasando un problema, si te sientes enferma, si te diagnosticaron algo terminal, domina tu mente, gánala tu mente, tú mandas sobre tu cuerpo. Y de que se puede, porque ahorita en la segunda parte, yo lo vi. Ella lo vivió, y en la segunda parte les vamos a platicar qué es lo que pasó con esta situación. Así es que quédate y regresamos. Continuamos con este gran tema, desafiando a la muerte, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo afecta a la familia saber que alguien que amas lo diagnosticaron que le quedan pocos meses de vida. Platícanos un poquito cómo lo viviste cuando te dieron la noticia de que tu esposo ya no iba a estar. Sí, cuando el médico me dijo, desde que antes de operarlo, lo vamos a operar, pero señora, le tengo que hablar con la verdad, que aunque lo operemos, él se va a morir de todas maneras en 3 meses. Esta operación es para darle calidad de vida en esos 3 meses, porque este cáncer sabemos que agota a las personas y se las lleva a la muerte. De eso murió Pavarotti, de eso murió el artista Patrick, que hizo La sombra del amor. Ellos no se salvaron, pero mi esposo, cuando me veía con los ojos llorosos, me decía, no llores, yo no me voy a morir. Ya le dije a Dios que ahorita yo no tengo tiempo para morirme. Y ahí te interrumpo porque está muy emocionante también lo que nos va a contar Ruth, nuestra querida amiga, porque precisamente sus hijas, ya decíamos hace momentos, que tenían 5 años de edad,
Y todo esto que pasaron, las niñas estaban chiquitas y su esposo decía, yo quiero ver a mis hijas. Y ahí es donde quisiera que hicieras un énfasis para que veas cuántos años más vivió tu esposo y hasta qué edad tenían tus hijas cuando finalmente sí ya había fallecido. Eso que toca es muy importante. Allá en casita no saben. Cuéntanos cuánto vivió después de que le habían diagnosticado 3 meses de vida. Exactamente. Siguió pasando el tiempo, él se recuperaba, él volvió a su trabajo, él volvió a adquirir fortaleza y pasaron los años, pasaron 18 años. ¿18 años? Y le decían los oncólogos, ¿qué hizo? ¿Qué tomó? O sea, los médicos querían saber qué había hecho. Ajá. ¿Qué medicamentos? O si había comprado las píldoras que venden de víbora de cascabel o el jugo noni. Pero nada de eso. Mi esposo me decía, no, eso no. Yo no creo en esas cosas. ¿Qué hizo Ruth? Él lo que hacía, yo creo Ganas que de era vivir su fortaleza su mente. mental que tenía. Porque hasta quería tener planes de hacer otras cosas. Y mandemos a arreglar esto, mandemos a hacer esto. Y él sabía que lo iba a lograr ver terminado lo que él deseaba, ir componiendo de la casa, por ejemplo. Pero así pasaron los años, gracias a Dios. Mis hijas cumplieron 15, fue a los 15, les hicimos los 15 años, los 17, los 18, llegaron hasta los 24 años, cuando él ya verdaderamente lo volvió a agarrar el cáncer, pero los médicos pensaron que era un problema de articulación. Y entonces los ortopedistas lo vieron 3 y ninguno de los 3 le dijo que era cáncer. Hasta el 4 ya le dijeron que lo que tenía en la pierna no es que estuviera mal de la articulación, sino que era un tumor canceroso que tenía, pero con tanto tiempo que estuvo en tratamiento con ortopedistas, le cundió el cáncer en estómago, corazón y pulmones. Dios mío. Entonces, ya no sobrevivió a ese cáncer. Wow, pero quiero que vean en casita cómo 3 meses te dan de vida y tu mentalidad y tu fuerza de voluntad y tus ganas de vivir te dan 18 años para continuar viviendo Tu vida. Y yo les quiero platicar un poquito. Yo lo viví con mi abuelo. Tenía una enfermedad, no importa la enfermedad. El doctor le dijo, usted está muy grave y se va a morir. ¿Sabes qué hizo mi abuelo? A partir de ese diagnóstico, su mente débil, porque es una realidad, Así es, Elisa. dejó de comer, dejó de remojarse los labios con agua y se dejó morir. A partir de la noticia. Así es. ¿Qué les trato de decir allá en casa? Que probablemente están viviendo algo así. Que la mentalidad lo es todo. Las ganas de vivir. Hay que encontrarle motivación a la vida para Un propósito de vida un propósito de para vida. salir. Y no nada más va para los que están enfermos. Va para Si todos. estás allá en casa o encuentras algo que te apasione y te haga sentir viva, o cualquier factor externo como una noticia, un diagnóstico, cualquier cosa te va a tumbar. Me está encantando este tema porque es conciencia de cómo hay que disfrutar cada día. Ahora, platícanos un poquito cómo cambió su experiencia. O sea, el saber que te vas a morir te cambia el chip. Tienes conciencia, quieres vivir al máximo. Haces todo lo que nunca te imaginaste. Dices las cosas que jamás pudiste expresar. ¿Cómo fue él contigo, con las hijas? Siempre fue una persona muy amorosa, muy comprensiva, pero lo que después a él le surgieron esas fuerzas es continuar escribiendo su libro, ¡Guau! que finalmente lo termina, y cuando él vuelve a caer en cama, ya estaba en revisión su libro, y le anunciaron las personas que estaban revisando el libro, que su libro ya había quedado y que lo iban a publicar, y lo iba a publicar por RUA,
porque esa es la editorial que él quería. ¿Y sí lo publicó? Y sí lo publicó, pero ya Wow. posterior a su muerte. ¿Y cómo se llama el libro? Derecho familiar. Derecho familiar, era abogado. ¡Wow! De hecho, tú lo conociste, ¿no? Sí, muy bien. Porque eres abogada. Claro, ajá, sí conocí también su libro, hablé muchas veces con él. Una ¿Cómo persona era él? muy positiva, muy determinante, muy culto, tenía unas relaciones muy importantes, sí, y muy, como dice Rudy, muy cierto. Yo lo vi y muy amoroso con su esposa, muy amoroso con sus hijas, amaba la vida. Yo creo que el haberle dicho que era desahuciado hizo que amara a su familia, su vida, su trabajo, se enfocó más a fondo, más profundamente a todo lo que él tenía. ¡Wow! Estoy Sí. Él muy estudiaba todos los días. emocionada. Sí. Me fascina. A ver, allá en casita, les quiero recordar que necesitan un motivo de vida, su propósito de vida, y que no necesitas que te digan que estás enferma o mal para continuar. Así es que quédate con este análisis y nos vemos en el siguiente bloque. Continuamos con algo muy personal y doloroso y es la despedida de un ser querido. Platícanos cómo fue para ti despedir a alguien que amas, que fueron muchos años juntos. Sí, Lisette, es muy duro. Tuvimos que vivir un proceso no muy largo porque se lo detectaron casi como 2 meses antes de que él falleciera. El cuarto médico le dijo que era cáncer, lo que tenía en la articulación que se suponía que estaba mal de la pierna. Llegó un momento en que estuvo tan mal que tenía que estar en terapia intensiva. La terapia intensiva fue muy difícil porque ya casi no hablaba. Tenía que tener como una sonda para poder respirar, pero era un aparato que le oprimía mucho, que él estaba preocupado por lo que había dejado pendiente en el trabajo. Él hacía exámenes profesionales y todavía 2 días antes que falleciera, como ya no podía hablar, escribió que por favor, como podía, medio escrito, que por favor avisaran que no iba a llegar al examen profesional de tal día. Es que era muy responsable. Y es muy doloroso porque poco a poco vimos que se iba apagando su vida, pero que estaba al pendiente de todo. Es muy difícil ver que se va apagando esa vida de la persona que tú quieres, con la que quieres estar más tiempo, pero al mismo tiempo le agradecí a Dios que nos lo hubiera dejado 18 años más. No tenía yo cómo reclamarle por qué se moría, porque ya había llegado a una edad de 84 años y que a lo mejor ya era justo que descansara. Muy bien dicho, porque además yo recuerdo que antes de ir al hospital a terapia intensiva y todo eso, ya tenía muchos problemas, le daban morfina para el dolor, ya estaba sufriendo mucho. Yo creo que sí, ya era el momento de decir ahora sí ya hasta aquí. Wow. Quiero decirles en casita que si estás justo o ya perdiste a un ser querido, vas a pasar por ciertas etapas del duelo que muchos no conocen y son 5 principales y de ahí se derivan mucho, que es negación, ira, depresión, negociación
y la aceptación. La aceptación es la que cuesta. De hecho, en casita les recomiendo que busquen un especialista que es tanatólogo. Es quien se encarga de superar el duelo de cualquier pérdida, no solo de un ser querido, de una parte de tu cuerpo, del empleo. Es quien realmente lo trabaja profundamente. Y se los digo vulnerablemente porque mi papá también falleció, le dio diabetes. Y en 2 meses, de la noche a la mañana, se lo diagnosticaron y se fue. Entonces, te entiendo. En casita seguramente lo han vivido con un familiar, con un pariente, con alguien cercano. Es importante que conozcas estos pasos y este proceso del duelo para entenderte, asimilarlo y decir, ok, estoy en mi etapa de, estoy negando, estoy aclamándole a Dios, estoy negociándolo. Tengo depresión, es normal, la siento y salgo. ¿No? Qué importante es saber estas etapas del duelo y que vayan con un profesional, con un tanatólogo, no lo hagan solos. Siempre es importante tener guías, coach, que te ayuden, que saben. A entender. Y tienen las herramientas para salir. Sí. Así es. Estoy impactada con toda esta noticia. Ahora, ¿cómo te sientes después de todo esto que viviste? ¿Hace cuánto se fue? 7 años. 7 años. ¿Qué tal la responsabilidad como papá y mamá y la responsabilidad de todos los gastos? Mis hijas ya estaban grandes, 24 años. También ellas lo tuvieron que asimilar porque ellas sabían todo el proceso de su anterior enfermedad y estaban muy agradecidas con Dios que llegaran a esa edad con su papá todavía, ¿no? Sí, claro, a la hora de la partida de él, es muy duro, es muy difícil entenderlo y tiene que pasar mucho tiempo pues para que uno acepte esa ausencia. Y verdad que vives como en otra dimensión cuando pierdes a alguien querido, despiertas como conciencia, valoras más la vida, vives al máximo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Pasaste Pues, por esas etapas del duelo? No todas, porque como yo no pasé por la etapa de reclamo a Dios, que por qué se lo llevó, sino que entendí que ya era una edad en la que uno desea descansar y sobre todo si tienes una enfermedad como la que él tuvo, pero si tuvo la oportunidad años anteriores de haber vivido más tiempo para estar con sus hijas y dejarle el ejemplo que mis hijas siempre ahora lo recuerdan como un gran hombre, como un gran padre y como uno de sus mejores ejemplos que van a tener en la vida. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo en casita, que a lo mejor está viviendo este proceso? ¿Qué le dirías a ellos o a ellas para salir adelante? Pues como tú lo decías, Lisette, que hay que tener motivos para seguir y perseguir lo que tú desees en la vida, no solamente en los momentos que estás enferma, que también que el que te den un diagnóstico no quiere decir que ese vaya a ser el final. Si tú con tu mentalidad que tienes de fortaleza, sales adelante con lo que tú quieras alcanzar, Lisette, hasta lograr incluso superar este tipo de enfermedades. Aunque los médicos te digan que aquí se acabó y que en 3 meses nadie lo puede decir más que Dios. Y tu fortaleza, tu deseo de seguir adelante, de seguir con tu vida y no sentirte acabado con un diagnóstico que te den. Incluso tú mencionaste a tu papá y creo que lo llegué a conocer y es lo opuesto a lo que pasó en este caso que se presentó en esta oportunidad, porque él decía, yo ya viví lo que tenía que vivir y él sí se dejó morir. Él ya no tenía ni las ganas y se dejó morir y murió realmente bastante joven, no llegó ni a los 60 años, creo.
¿verdad? Sí, y también pasan muchas cosas, ¿no? El proceso, hay que entender si tenía fobias a las inyecciones, si estaba ya en proceso de dermodiálisis, o sea, hay que saber un poquito los contextos de todo. De cada Es que ¿no? cada situación es diferente. Es diferente. Ahora, allá en casita, desafíate, sal adelante y motívate. Busca un propósito de vida. No esperes a tener una enfermedad para luchar y para salir. Gracias a las dos por estar aquí. Esto es Charla entre Amigas. Gracias, Ruth, por Lisette, tu a ti. vulnerabilidad. Gracias. Fue un gusto por estar aquí acompañarnos. contigo. Por Y gracias invitarnos a este programa. Al Gracias. contrario, gracias allá en casita y nos vemos en el siguiente programa. Bonito día. Bye. Anesma Digital.